Una vez creado el modelo entidad-relación y finalizado con todos sus detalles, debemos pasarlo al modelo relacional. El modelo relacional es lo más cercano antes de pasarlo al código SQL propiamente tal de base de datos. Este modelo fue propuesto por Edgar Codd en 1970, ¿ya? Y es utilizado prácticamente por todos los sistemas de base de datos. Ya se basa en la misma relación, ¿ya? Pero generándolo ya ahora solamente viéndolo como tabla, con filas y columnas, o sea, entidades y atributos. Es una forma de eliminar la relación y contenerla dentro de las mismas entidades. Para trabajarla debemos comprender dos características principales: lo que es el esquema y lo que es una instancia. El esquema es el nombre de la relación, el nombre de los atributos y sus dominios. El dominio se define por el nombre, ¿ya? Más que son básicamente el tipo de dato que puede almacenar. ¿Ya? Puede almacenar tantos caracteres, tanto rango numérico, decimal, entero, etc. Y el dominio, ¿ya?, tiene asociado un conjunto de valores. ¿Qué tipo de valores puede contener? Y una instancia es un conjunto de tuplas distintas, ¿ya? Una tabla con filas y columnas, básicamente, como si lo fuéramos viendo en un Excel o una hoja de cálculo, ¿ya? Donde tenemos filas y columnas, y dentro de cada de esas combinaciones tenemos elementos, tenemos datos. Entonces, una fila, ¿ya?, de esa planilla de cálculo es lo que nosotros llamaríamos una instancia. Como dice acá, las filas especifican la cardinalidad de la relación y las columnas especifican la aridad o grado de esta relación. Por ejemplo, un esquema podría ser la entidad alumnos, que tiene los atributos ID, nombre, edad y dirección. Y tenemos el tipo de elemento que contiene, ¿ya? Sería su dominio: integer varchar 20, integer varchar 30. Una instancia de esta entidad alumno sería algo como lo que está acá, que es un estado de la base de datos básicamente. Tenemos ID, nombre, edad y dirección, que son los mismos atributos del esquema, y tenemos los valores, ¿ya? El valor 11, Pedro, 20 y la dirección. Lo mismo para el resto de las filas. Entonces, los atributos son ID, nombre, edad y dirección. Las tuplas son el conjunto de elementos en cada fila de la tabla. O sea, 11, Pedro, 20 y esa dirección es una tupla. María es otra tupla y Luis es otra tupla. La aridad, ya, es 4, ya, la cantidad de atributos que tiene la relación o la entidad. La entidad nosotros ahora normalmente la vamos a pasar a llamar relación, puesto que la relación es absorbida en cada una de las entidades. La cardinalidad es 3, o sea, hay solo 3 filas o tuplas en esta entidad. ¿Ya? Y como dice aquí mismo, cuando generalmente nos referimos a la instancia de una relación como la relación. Algo muy importante: no existe un orden entre los atributos de una relación. O sea, yo puedo decir ID, nombre y edad, o edad, nombre, ID, o edad, ID, nombre, etc. Lo puedo mencionar de cualquier forma. Tampoco existe un orden entre las tuplas, ¿ya? O sea, yo puedo agregar a la persona 11, 12, 15, 20, 13. El orden de las tuplas no tiene sentido, no puedo insertarlas en cualquier orden. A la base de datos no le interesa eso, ¿ya? Los sistemas gestores de base de datos exigen que un orden entre los atributos para insertar los datos, ¿ya? Al momento de insertarlos yo tengo que especificar en qué orden los voy a poner, pero no necesariamente tienen que haber sido definidos con un orden claro al principio, ¿ya?
y también para preguntarlos. Yo ahí al momento de consultar, pedir los datos, puedo pedir que sean ordenados por apellido, que sean ordenados por edad, etc. El orden en este caso no importa. También tenemos lo que llamamos las restricciones de integridad. Las restricciones de integridad son básicamente condiciones, algo que no podemos modelar de forma sencilla en el modelo anterior, en el modelo de entidad-relación. ¿Ya? Dice, es una condición especificada sobre la base de datos, debe satisfacer debe ser satisfecha por toda instancia de la base de datos, o sea, cada consulta o todo elemento que se inserte en una tabla, una entidad, tiene que cumplir estas restricciones de integridad. Por ejemplo, que la persona sea mayor de edad. ¿Ya? Esa es una restricción, algo que yo no puedo modelar, pero sí tengo que restringirlo. Y las restricciones de integridad son definidas junto con el esquema de la base de datos. ¿Ya? O sea, cuando ya pasemos a SQL, ahí yo debo definir todas mis restricciones de integridad. Y una base de datos consistente si satisface todas estas restricciones de integridad. Y un sistema de gestor de base de datos eficiente no debería permitir instancias inconsistentes. O sea, no debería permitir, si yo pongo una restricción de integridad, no debería permitir insertar elementos que les incumplan. De las restricciones de integridad, las más esenciales que sí las podemos modelar en el modelo de base de datos son las claves primarias y las foráneas. ¿Ya? Una clave primaria ya es la que identifica de forma única a una tupla. Por ejemplo, en el alumno. Cada alumno que se inserta en mi base de datos tiene que tener un ID o un root distinto. No puede haber dos alumnos con el mismo root. A eso es lo que nosotros llamamos clave primaria o clave, que en inglés es primary key. Por eso yo en los ejemplos del modelo de entidad-relación utilizaba PK por primary key, para indicar que esta era la clave. ¿Ya? Es importante que tengamos presente esto, porque si no lo definimos correctamente, nuestro sistema gestor de base de datos no nos va a evitar la inserción de tuplas con el mismo root. Ya, si lo definimos correctamente, el sistema no nos va a permitir insertar ningún alumno que tenga el mismo root que otro. ¿Ya? Y eso es esencial, es la primera restricción de integridad que debemos cumplir. También tenemos lo que llamamos superclave, que lo vamos a utilizar mucho cuando trabajemos la normalización. Es cuando tenemos dos atributos, ¿ya? Y donde uno de ellos es la clave. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso ID y nombre, ID es la clave, pero el conjunto ID y nombre es una superclave. Eso quiere decir que es un conjunto que contiene a la clave. ¿Ya? Es un término que lo vamos a utilizar más adelante. Y el otro es la clave candidata, ¿ya? Que además de tener la clave primaria, podemos tener otra clave, ¿ya? Donde nosotros o podemos definir varias claves, y de nosotros debemos definir cuál de esas posibles combinaciones de clave va a ser mi clave primaria. Lo importante es que si tengo varias claves candidatas con distinta cantidad de tuplas o atributos, debo elegir la que tenga la menor cantidad de atributos. O sea, si tengo una clave candidata que tiene 2 atributos y una que tiene 3, debo quedarme con la que tiene 2. A menos de que la de 3 sea muy relevante que tenga esa característica. Por último, para pasar ahora a ver todo lo que es el modelo relacional, tenemos que tener presente las siguientes cosas para pasar del modelo entidad relacional al modelo relacional. Cada entidad es una relación, lo que va a ser después una tabla que va a tener el mismo nombre. O sea, cada entidad se va a representar como ella misma. Los atributos de la entidad pasan a llamarse los atributos de la relación.
El identificador de la entidad es la misma clave primaria de la relación. Y la clave primaria, como en el mismo caso del modelo entidad-relación, puede estar compuesta por un conjunto de atributos, si es que no es posible que uno de ellos por sí solo la identifique. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.